Ya llegamos. Y esto es... Al Preli. Empezaremos este video hablando sobre un par de personajes que prácticamente no salen en la serie, el señor y la señora Pines. Como es evidente, estos son los padres de Dipper y Mabel. Ellos decidieron que sus hijos necesitaban un poco de aire fresco, así que los enviaron a Gravity Falls para que estuvieran con su tío Stan en su cabaña en el bosque. La única vez que podemos verlos brevemente, o sea, solo sus brazos, fue en Tourist Trap, el primer capítulo donde les dieron su equipaje a los gemelos Misterio y les aplicaron protector solar sobre sus narices. Esto último no es lo que no tiene sentido, más bien es lo primero. ¿Qué tipo de padres deben ser para mandar a sus hijos con alguien como Stan? Ese tipo es un delincuente, hizo infinitos fraudes a lo largo de su vida, tiene prohibido entrar a Nueva Jersey, fue encarcelado en Colombia y terminó siendo vetado en 32 de los 50 estados de Estados Unidos. ¿Y me están diciendo que los padres de Dipper y Mabel pensaron que la mejor idea era que sus hijos estuvieran con él todo el verano? No lo entiendo. I don't understand. Entendemos que Stan no sea un asesino o algo así como para pensar que podría hacerles algo a Dipper y Mabel, pero por su historial se nota a leguas que no es la clase de personas a las que dejarías cuidar a tus hijos. Pero bueno, ya lo hicieron, ya ni modo. Ahora, ¿no se dieron cuenta de todo lo que pasó en Gravity Falls? ¿No hay noticias de ese lugar? ¿No se alarmaron de las cartas que les mandaba Mabel? Creo que lo más lógico que haría un padre al saber todas estas cosas sería traer de regreso a sus hijos. Tal vez no por lo que les contaba Mabel, porque seguro pensaron que era otra tontería más de ella, pero se me hace ilógico que no supieran de alguna manera lo que pasaba en ese lugar. Y en el caso de que no hubiera noticias de las cosas que pasan en Gravity Falls en otros lugares de Estados Unidos, hace este asunto todavía más ilógico. Algo que va de la mano con el primer dato es el hecho de que a pesar de que Dipper y Mabel se enfrentan a una infinidad de monstruos que van desde dinosaurios, pasando por robots gigantes y terminando con un triángulo todopoderoso con gorrito, no quedaron con heridas graves. Ya ni el mismísimo John Wick sale ileso de peleas con otros humanos, y un par de niños de 12 años derrota sin problemas a criaturas de otras dimensiones que son imposibles de entender para nuestras débiles mentes. Además, ¿es en serio que Dipper es capaz de pelear contra este tipo de criaturas, pero cuando Rudo McGolpes, un simple luchador de videojuegos, le da una paliza, queda todo malherido? No lo sé, Rick, parece falso. Ahora que mencionamos a los dinosaurios, pasemos a hablar un poco sobre ellos. En la primera parte de Cosas sin sentido de Gravity Falls mencionamos que no nos creíamos que los dinosaurios hayan podido sobrevivir en ámbar por tantos años sin poder comer ni respirar. Pero ahora que lo analizamos, hay muchísimas más cosas ilógicas que esto en este mismo episodio. Para empezar, ¿cómo cacas terminaron siendo atrapados en ámbar todos esos dinosaurios? Es creíble que un insecto quede fosilizado de esa manera debido a su tamaño, pero un dinosaurio es demasiado grande, y según internet, solamente se han encontrado partes de dinosaurios fosilizados de esa manera, así que en principio es prácticamente imposible que los dinosaurios de Gravity Falls hayan podido preservarse así. Otra cosa es que en esta cueva podemos ver a diferentes tipos de dinosaurios, como el Tyrannosaurus Rex, el Estegosaurio, lo que parece ser un Talatosaurio, un Velociraptor y claro, un Pterodáctilo. Según internet, el tiranosaurio vivía en diferentes lugares de Norteamérica, así que digamos que tiene sentido que esté en Gravity Falls, ya que se encuentra en Oregon. El estegosaurio también vivió en Estados Unidos, aunque los fósiles que se han encontrado se ubican en Colorado, Wyoming, Utah y Oklahoma, no en Oregon. Pero digamos que este se fue a turistear y terminó siendo atrapado en ámbar en Gravity Falls. Pobre cosita fea. Lo que sí no tienen por dónde encontrar es una explicación del por qué están ahí, son el Velociraptor, el Pterodáctilo y el más inexplicable de todos, el Talatosaurio. Verán, para empezar el Velociraptor habitaba lo que hoy conocemos como Asia, o sea, hasta la otra punta del mundo. Del Pterodáctilo han encontrado fósiles en Alemania y África, nuevamente en otro continente. Y por último, los fósiles que se han encontrado del Talatosaurio se ubican en el sudeste de Alaska. ¡Alaska! Ni siquiera el sudeste de Canadá para decir que por lo menos está cerca de Estados Unidos. De hecho, esto último ni siquiera podría explicar el por qué está en una cueva en Gravity Falls. Ya saben, ya que, según la serie, este pueblo se ubica en el centro de Oregon. Ni siquiera está en la orilla cerca del mar. Entonces, ¿cómo cacas llegó un dinosaurio marino a una cueva en el centro del estado? O sea, a ver, que alguien me explique. Otra cosa graciosamente referente a lo de los dinosaurios es el caso de Quentin Tremblay, el fundador de Gravity Falls que conservó su cuerpo en mantequilla de maní cual dinosaurio en ámbar. Podríamos decir que los dinosaurios son mágicos o algo así por el hecho de ser Gravity Falls, pero ¿qué me dicen de Quentin? Él es un ser humano común y corriente. ¿Cómo es posible que haya podido sobrevivir tantos años sin respirar, comer ni tomar agua? Además, la mantequilla de maní es muy diferente al ámbar. Este es una resina que producen los árboles que puede endurecerse al tener contacto con el exterior. Es hasta considerada una piedra preciosa, mientras que la mantequilla de maní es
pues eso, mantequilla de maní, un alimento. No tiene sentido que un humano se pueda conservar dentro de ella. Eso es lo más estúpido que he oído. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Sabemos que Gravity Falls esconde infinidad de misterios y criaturas extrañas. Sin embargo, creo que uno de los sucesos más importantes de este lugar es el del ovni, o bueno, platillo volador, mejor dicho. Este se encuentra enterrado debajo de Gravity Falls y se cree que se estrelló en este lugar hace 30 millones de años, matando así a sus pilotos. Escucharon bien, 30 malditos millones de años. ¿Y Ford es el único en la Tierra que ha descubierto su existencia? O sea, en un número prácticamente ilegible de días, no ha pasado ni una sola persona por ese lugar, nadie ha decidido ir a investigar esa ubicación y ni siquiera el gobierno se ha percatado de algo de esta magnitud. Perdónenme, pero discúlpenme, pero esta farsa yo no me la trago. Hablando de sucesos que han pasado hace muchísimo tiempo y que tienen cosas inexplicables, tenemos el ritual para derrotar a Bill. Como sabemos, este ritual consiste en que varias personas se pongan en círculo agarrados de las manos mientras que están parados en los símbolos que los representan. Por ejemplo, el pino para Dipper, la estrella fugaz para Mabel, la mano de 6 dedos para Ford, y así con los demás personajes de la serie. Para empezar, no entiendo por qué jugar a la rueda de San Miguel podría derrotar a un ser todopoderoso de otra dimensión, pero bueno, dejamos pasar ese aspecto. Lo más extraño de todo esto es que, según Ford, él encontró los símbolos que debían ir en la rueda del ritual gracias a los nativos de Gravity Falls. Lo que no entiendo es cómo personas que vivieron hace muchísimo tiempo tuvieran como símbolos unos lentes, una bolsa de hielo y una gorra. ¿Acaso vieron el futuro? ¿O cómo es que conocían estos objetos tiempo antes de que siquiera existieran? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Sabemos que el responsable de que Bill pudiera regresar a nuestra dimensión fue Ford, y fue también el que construyó el portal con el que Bill podría unir su dimensión con la nuestra, portal que, por cierto, lo terminó succionando dentro. No sabemos realmente cómo es dentro del portal, así que este dato no sería algo sin sentido, más bien es un misterio. Lo que nos preguntamos es, si Ford estuvo ahí dentro por 30 años, ¿cómo es que sobrevivió? ¿Qué comió? ¿Dónde vivió? ¿Cómo vivió? ¿A cuántos peligros desconocidos estuvo expuesto? Y lo más importante de todo, ¿cómo es que pudo salir intacto de ese lugar siendo simplemente un humano? ¡Qué buena pregunta, Dorothy! Ahora, ya que mencionamos que Ford estuvo desaparecido por 30 años, hablemos un poco más a fondo sobre esto. Sabemos que Stan hizo que, por accidente, su hermano fuera succionado por el portal y por este motivo sintió una gran culpa que le orilló a meterse a todas esas cosas extrañas que no entiende de los diarios, todo para poder recuperar a su hermano perdido. Ese es un verdadero hombre. Para esto, él fingió su muerte y tomó la identidad de Ford. Sí, sabemos que es un poco rebuscado, pero hasta ahorita tiene sentido. Lo que no entendemos es lo siguiente. Se supone que Ford vivía en la cabaña del misterio antes de que se llamara así, en Gravity Falls. Era un habitante más en este misterioso lugar, por lo tanto, lo más lógico sería que la gente de ese lugar lo conociera. Pues en ese tipo de lugares, al ser pequeño, la gente suele conocer a todos los que viven ahí. Teniendo esto en mente, ¿no les parece extraño que nadie se haya dado cuenta de que Ford repentinamente dejara de usar su gabardina, tuviera una voz diferente, actuara de manera inusual y lo más importante de todo, que tuviera 5 dedos en las manos? Eso es conveniente. Además, ¿no hubo algún funeral al que fueran sus familiares? No lo sé, me parece muy conveniente la facilidad con la que Stan pudo suplantar la identidad de su hermano. Con un funeral todo se le hubiera ido a la caca. Pues ahí todos se pudieron haber dado cuenta de que ni siquiera había un cadáver de Ford y que Stan estaba vivo. Ponte verga. Si ya empezamos a hablar de los tontos planes de Stan y lo fácil que hubiera sido descubrirlo desde el inicio, me parece justo que también hablemos sobre Ford. Sabemos que Ford es el autor de los diarios. Él se dedicó a estudiar cada anomalía que se encontraba en Gravity Falls para poder documentarlas en 3 libros, los cuales se dedicó a esconder por Gravity Falls para que la forma de activar el portal no pudiera ser descifrada por nadie. Ahora, si dentro de cada diario había información tan importante, ¿por qué sus escondites eran tan poco seguros? O sea, Dipper encontró el diario número 3 por accidente mientras vagaba por el bosque. Un niño de 12 años fue capaz de encontrar un libro con información de todas las anomalías que habitan ese pueblo. En cuanto al diario que encontró Gideon, según la wiki, Ford lo enterró cerca de la escuela primaria del pueblo. ¿Es en serio que entierras algo tan importante en un lugar donde cada día montones de personas pasan? ¿No se supone que de los dos, Stanford era el más inteligente? No me parece que este chico sea muy listo. En el primer video de Cosas sin Sentido mencionamos un hecho gracioso del juego de citas en el que Sus conoce a Giffany. Sin embargo, pensándolo bien, hay una cosa en particular que no tiene ningún sentido. Sabemos que Sus adquirió este simulador porque es pésimo para hablar con las mujeres. De esta manera podía arreglar este problema.
aunque esto solo le ocasionó problemas mayores cuando Giffany comienza a acosarlo fuera de su juego. En el mismo capítulo se nota que este no es el primer incidente con el personaje, pues la encargada del local de videojuegos le dice a los hermanos Pines que han devuelto ese juego 3 veces y hasta tiene una nota que dice destruir a toda costa. En primera, ¿por qué la primera persona que lo jugó no lo destruyó? Segundo, ¿cómo es que los anteriores dueños sobrevivieron al ataque de Giffany si Sus casi muere? Y tercero, ¿por qué la encargada aún tiene ese juego a la venta a pesar de sus advertencias? Otra anomalía que también envuelve mucho misterio es la fotocopiadora clonadora, que más que algo sin sentido, es un dato que no se explica en la serie. Este objeto salió por primera vez en el capítulo Double Dipper, en donde, por orden de Stan, Dipper y Mabel intentan sacar copias de unas invitaciones y descubren que además de copiar documentos, el artefacto también es capaz de copiar formas de vida. No se sabe casi nada sobre este aparato, no sabemos de dónde la consiguió Stan, ni se sabe por qué es mágica. Podríamos teorizar que el creador de esta máquina es Ford, pero no lo sé. ¿Por qué querría hacer eso? Lo que se me hace gracioso es que se sepa mucha más información sobre Bill que sobre esta fotocopiadora. Al inicio hablamos sobre lo irresponsable que es encargarle tus hijos a alguien como Stan, teniendo en cuenta su historial criminal y que no es precisamente la definición de responsabilidad en persona. También dijimos que tal vez Stan no iba a hacerle daño a los niños, ya que sus únicos delitos son por fraudes y robos, pero ¿saben qué? Nos retractamos. A ver, es cierto que el anciano nunca llegó a lastimar a los gemelos, pero sí que es cierto que él estaba consciente de que en Gravity Falls existían infinidad de criaturas y aún así decidió seguir haciéndose loco y aparentando que no creía en esas cosas cuando Dipper y Mabel le contaban sobre eso. El maldito psicópata dejaba que los niños salieran al bosque sin saber con qué podrían encontrarse. ¡Eres un monstruo! Ahora hablemos sobre un par de cosas sobre Bill. Para empezar, se nos hace muy tonto de su parte que no se deshiciera de alguno de los personajes que podrían completar el círculo con el que planeaban derrotarlo al final. Sabiendo lo sádico que es, hubiera sido muy fácil acabar con uno de los Pines, por ejemplo. Pero no, el señorito prefirió dejar a todos vivos para hacer la democión al final. Otra cosa que sabemos del villano es que tiene la capacidad de entrar en la mente de las personas, pero la forma en la que esto funciona no quedó muy clara. Él mismo dice que para poder hacerlo debe hacer un trato con esa persona. De hecho, es de esa manera como entra en la mente de Stan al final de la serie. Pero cuando Gideon lo invoca por primera vez, Bill es capaz de entrar a la mente de Stan mientras está dormido. O sea, lo hace sin permiso, entre comillas, a pesar de que se había establecido que debía entrar por un trato de por medio. A ver, ¿qué pasó? Por último, tocaremos un tema del que nunca hemos hablado, la Sociedad del Ojo Cegado. Esta fue fundada por McGucket para poder olvidar las cosas que había visto en el portal con ayuda de un aparato que él mismo creó. Con el tiempo, la sociedad siguió operando en secreto para que la gente de Gravity Falls se mantuviera ignorante de todas las cosas extrañas que pasan en el pueblo. Hasta ahora todo bien, todo entendible. Hasta se nos explica por qué parece que nada más los Pines son los únicos conscientes de lo que pasa en Gravity Falls. Y eso es lo que no tiene sentido. Si los Pines son los que están más metidos en ese aspecto, ¿por qué son los únicos a los que la Sociedad del Ojo Cegado no les borró la memoria? Eso es lo más estúpido que he oído. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto.